Bien, buenas noches para todos. Íbamos en que tenemos unos sistemas estructurales que están compuestos por elementos estructurales ya vimos venció las fuerzas que intervienen en cada uno de esos elementos. Y además de eso, ¿cuál es el índice que nos ayuda a controlar o aumentar la resistencia de cada uno de esos elementos? ¿Sí? Vimos que en las vigas era aumentar la inercia, vimos que en la columna era aumentar el área, etc. Ayer alcanzamos a ver las uniones. Ok. Entonces, hoy vamos a ver qué tipos de uniones hay, cómo vamos a unir un elemento con otro, y enseguida, todo porque hoy es viernes, vamos a ver qué es un momento flector. Vamos a ver cómo se determinan las cargas que actúan en una estructura. Y por último, vamos a mirar cómo se saca un diagrama de esfuerzo cortante y de momento flector. Como tanto el de las cargas como el de momento flector son puras matemáticas, hacemos un pequeño descanso a las 7, que se tomen un tinto, para que se despierten los que están dormidos y los que no, pues que no se duerman. Porque el tema es un poquito tedioso, igual hay que colocarlo por una vez, que es esta clase. Tienen que saber de dónde sale eso. O sea, yo aquí les doy toda una serie de conclusiones y todas ellas tienen respaldo matemático. En este caso, vamos a ver el respaldo matemático de las más importantes, que es la evaluación de cargas y que es el diagrama de fuerza cortante y el diagrama de momento flector. ¿Ok? De pronto también ambientamos un poquito con algún video de impresoras 3D, que es uno de los futuros o tendencias de la construcción en este momento, ¿sí? Porque se supone que en el gran futuro las casas serían de madera y otras hechas por robots. Las que ya están haciendo en el siglo XXI, los robots o impresoras 3D son unas casas de cemento que veremos cómo es que se desarrollan. El inconveniente que tienen esas casas es que no tienen mucho refuerzo cuando son automáticas. Se está haciendo pruebas de integración, etcétera, etcétera. Pero dejo ese tema para el break que haríamos. Y sin más, entonces los pongo en contexto. Uniones. Pues como tu nombre lo dice, pues hay que formar según un elemento con otro. Los tipos de uniones son la unión simple, que básicamente
tenemos una sola restricción donde esa unión no permite que el elemento que está uniendo suba o baje. ¿Sí? De resto, adelante, atrás, profundidad o a este lado, tampoco, y giro tampoco. Porque la única restricción que brinda este apoyo simple es no arriba abajo. Exacto. Bueno, ¿qué la vimos? El incorporado y el incorporado. Correcto, muy bien. Entonces, ya no hablo de eso. Hablo de la parte que sigue, gracias. Que es claro que eso eran apoyos, sí, claro. ¿es la misma unión? Sí, digamos que estamos diciendo cómo se apoya un elemento en otro, pero realmente es el mismo tema. Entonces vamos a ver lo que es la evaluación de cargas. Entonces, como su nombre lo dice, hemos nombrado someramente algunas de las cargas que utilizamos. Hablamos de carga muerta, carga viva, dimos su definición. Pero el NSR 10 es el código sísmico imperante. En su título B se dedica exclusivamente a cargas. A paréntesis, el NSR 10 aquí en Colombia se llama código sísmico. Porque es un alto contenido de sus casi 3.000 páginas, va referente a indicarnos qué controles y qué pruebas adicionales debemos hacer para que una edificación resista los sismos. Pero ha sido tan importante y se ha ampliado tanto que, por ejemplo, creo que hay un título K que es exclusivo para diseñadores, es decir, para los arquitectos. En ese les habla de los tamaños mínimos de corredores, de inclusive normas sobre huella contra huella. Les dice, ustedes han notado aquí en la universidad, que después de un grupo de salones hay una puerta que conduce a otro lado. El código exige que siempre deben haber 2 rutas de evacuación como mínimo. ¿Sí? Y la una falla, debe las personas poder acceder a otra ruta, etcétera. Todo eso lo está manejando el título K. ¿Sí? Y, como les digo, se ha ampliado tanto que en este momento está por salir el código, está que sale desde el 18. Entonces, en este momento hablaríamos del NSR 23, donde incluye 2 capítulos importantes. Uno, tal vez el más importante, es el de la responsabilidad civil. Que es lo que les comentaba el día que filosofamos, que cuando alguien asume el rol, por ejemplo, de residente, tiene que ahora responder por ese rol de residente. ¿Sí? O sea que hay que tomarse muy en serio las cosas. Llámese arquitecto, llámese ingeniero, ¿sí? Llámese técnico inclusive. Esa responsabilidad va a ser civil y va a tener efectos penales. Entonces, antes, es decir, todavía hoy, un profesional la embarró,
se murió un alguien, ¿sí? Simplemente lo echaban y digamos que se acaba el problema con esa persona. A partir de la promulgación de ese profesional va a responder en un X grado por la falla del deceso de esa persona, ¿sí? Para hacer una comparación de lo que les espera, con el SOA, un atropellado, un muerto moto, vale 25 millones de pesos, ¿sí? Y en construcción, por las situaciones ARL, que las ARL están diseñadas para echarle la culpa al constructor responsable. Y gracias a los abogados estilo Dagoberto de las Piedras, un muerto en construcción puede valer 1.000 millones. ¿Sí? Para que vayan notando lo delicada que puede ser la situación en ese aspecto y los cuidados tan grandes que se debe tener en algún momento, ¿sí? Es decir, ya ustedes viendo esto, en algún momento la empresa les suministró unos andamios y ustedes ven que no les van a servir, que van a prestar mucho peligro, es que se paren como responsables de la obra y digan yo no puedo responder por ese tipo de cosas, etc. ¿Sí? Bien, entonces, este elemento se está volviendo tan amplio que resolvieron por parte de gobiernos anteriores ampliarlo tanto que sea un reglamento de construcciones. Porque en este momento el NSR prácticamente solamente para ingenieros. Muchos de ustedes no lo conocen, no lo han ojeado. Aquí, como se les está diciendo, el enfoque es más que sean constructores, se les está nombrando, y una de las clases, una de las 2 sesiones, va a ser exclusivamente para que conozcan ese código sísmico. Pero, al llamarse ya reglamento, creo que va a salir con el nombre de código de construcción, como está en otros países. Entonces, ahí va a normar prácticamente todo, va a volver una biblia tipo directorio, va a normar absolutamente todas las empresas o todas las profesiones que tienen que ver con la construcción. Van a tener una parte ahí. De ingenieros, tenemos la parte sísmica, de arquitectos, tenemos la parte regulatoria, donde en cuanto al diseño del espacio y la funcionalidad, les va a exigir anchos de corredores, cuando aquí, por ejemplo, de manera institucional, el corredor mínimo que se acepta es 1,20, ¿sí? Y de ahí en adelante, más grande, los corredores igualmente, ¿sí? Todo eso es normado por el código en este momento. También este código contiene un capítulo de incendios, ¿sí? Y ya en ingeniería tiene madera y cuadro, tiene metálicas, tiene concreto, tiene cargas, tiene suelos, entonces cubre toda la construcción. Inicialmente, vuelvo a repito, ingeniería, ya le empezaron a meter arquitectos y ahora va a ser completo. ¿Ok? Entonces, eso para decirles que cuando ya hablo de evaluación de cargas, y como lo vamos a ver en el video, el código se mete en todo. Está diciendo, si usted va a diseñar con tableta cerámica, tipo porcelanato o simplemente cerámica de gran formato, eso tiene 110 kilos por metro cuadrado, la incidencia. Pero si va a cambiar eso por otra cosa, entonces el kilo por metro cuadrado es diferente y ellos tienen una cantidad de listas, una cantidad de tablas para que ustedes escojan y extracten de ahí, porque como hemos visto, si las cosas siguen subiendo de precio, toca optimizar absolutamente todo, ¿sí? Por eso les hablaba también de los caprichos de diseño, porque en este momento ya es
crítico los sobrecostos. ¿Sí? Entonces ustedes ven, hay unas construcciones que dicen apartamentos de 25 metros a 250 millones. ¿Sí? Ahorita los que va a hacer el metro son apartamentos también que van a ser de ese rango, de 8, 10, 15 millones el metro cuadrado. Un baño en un sitio de esos pues va a costar a cualquier 25, 20 millones de pesos. ¿Sí? Solo baño. Ahora imaginen el resto de las cosas. Bien. Entonces, para no hablar más, empecemos a ver esta evaluación de cargas. El ingeniero que los va a mostrar, los pongo en contexto simplemente. Una construcción que tiene 3 ejes principales y un paradiso. ¿Sí? Aquí están otras vigas. Y aquí hay una serie de viguetes. Entonces, vamos a calcular esta placa y se van a averiguar las reacciones de cada vigueta en cada una de estas vigas para poder determinar cuánto asume cada vigueta y cuánto le traslada a las vigas, ¿sí? Y en las vigas, ¿qué es lo que hace ese peso de cada vigueta? Y cómo llegamos a tener unos diagramas de cortante y unos diagramas de momento, ¿sí? Diagrama de momento flector. Entonces, de aquí hacemos la evaluación de cargas, averiguamos la reacción. Con estas reacciones calculamos esta viga, que es la que nos interesa, calcular principalmente vigas principales, ¿sí? Que dijimos que van de columna a columna. Y con esas vigas encontramos estos gráficos. Estos gráficos son básicos para nosotros los ingenieros, porque con este gráfico de cortante, en cada punto de la viga, vamos a determinar la concentración de estribos que debe llevar esa viga de acuerdo a este gráfico. Y con el diagrama de momento, vamos a definir la cantidad de hierro. Entonces, por ejemplo, aquí, si esto es negativo y esto es positivo, nos está diciendo este gráfico que esta viga exclusiva de ese punto no necesita hierro aquí abajo, ¿sí? Porque todo está negativo. Y me está diciendo que aquí lleva una cantidad de hierro X y aquí lleva la mayor cantidad de hierro, ¿sí? Y acá. Entonces, este gráfico nos sirve para determinar cuántas varillas llevo yo en cada punto. O sea, aquí digamos que hay una varilla más pequeña, que hay una más grande. Aquí de pronto necesito 2, porque es la máxima. Entonces, este gráfico es básico para poder determinar ya el refuerzo tanto de varillas horizontales como de flex. ¿Preguntas? Ok. Entonces observemos, vemos esta evaluación de cargas que es un poquito larga, como de 20 y pico minutos.
Ya vi asesor en sistemas, se puso al día. Entonces, cuando quieran consultar la plataforma, ya están todos los archivos prometidos ahí. Aquí los ven. Para los que van a curiosidad, en las clases anteriores hacía yo un poquito de videos de superación y de promoción de hacerlos pensar, ¿sí? Mucha gente pues no les gustó, entonces por eso no los volví a eso, pero el que quiera, ahí queda. Bien, ¿por qué les comparto estas ayudas didácticas? Porque, por ejemplo, este video es muy completo para ese tema y les enseña el paso a paso, tal cual. Entonces, el que quiera aprender más a fondo estas matemáticas, pues perfectamente lo puede hacer porque el video es bastante explicativo. Tan explicativo que se vuelve un poquito tedioso. En este nuevo video te enseñaré a realizar un análisis de carga. Habla el ingeniero Fabio Acuña. ¿Por qué realizar un análisis de carga? Cuando necesitamos diseñar una estructura, debemos contemplar todas las cargas. Yo que no estoy compartiendo pantalla. Que ésta soportará. Es por ello que se requiere estimar las cargas muertas, vivas y otras que estarán sobre dicha estructura. En la siguiente hoja de cálculo, la cual encontrarás en la descripción del video, te enseñaré a realizar este análisis de carga. Entonces, para este ejemplo, vamos a hacer el análisis de carga de una vivienda unifamiliar de 2 pisos. Todos sabemos que esta vivienda de 2 pisos estará compuesta por una losa de entrepiso y por una cubierta. Es por ello que necesitamos determinar el peso por metro cuadrado que soporta tanto la losa como la cubierta. Para la losa contemplaremos las siguientes cargas. Vamos a contemplar una carga muerta, la cual estará compuesta por el peso propio de la losa de entrepiso, los divisorios, los acabados o afinados de piso, instalaciones o ductos mecánicos y el cielo raso. En la NSR 10, en el título B, cargas, encontraremos las cargas de servicio sugeridas por el reglamento. Se ilustra en la hoja de Excel las tablas correspondientes en el título B NSR 10,
donde encontraremos dichos valores. Vayamos a la norma y analicemos en detalle. Continuando con el análisis de carga, recuerden que debemos ir a las tablas estipuladas en el título B de la NSR 10 para determinar tanto las cargas muertas como las cargas vivas correspondientes al diseño. Si vamos al reglamento colombiano de construcción sismo resistente, podríamos determinar en el capítulo B, que es el... Noten que en este reglamento, así como ustedes ven, empieza a explicar cada una de las cosas paso a paso, y haciendo las diferenciaciones. Entonces aquí la definición de carga muerta, que hemos hablado varias veces, la carga muerta cubre todas las cargas de elementos permanentes de construcción, incluyendo su estructura, los muros, pisos, cubiertas, cierrobrazos, escaleras, equipos fijos y todas aquellas cargas que no son causadas por la ocupación y uso de la edificación. Pues cuando quieran consultar, ahí en la web se consigue fácilmente este NSR10, que como les digo es una herramienta vital para nosotros los ingenieros y que debería serlo para ustedes, arquitectos constructores. Capítulo de cargas, tanto vivas como muertas, dichos valores. Las cargas correspondientes nosotros podemos observar en nuestra tabla son la losa de entrepiso, los muros, los acabados afinados de piso, las instalaciones y el cielo raso. Estas cargas, como les decía, las podemos encontrar en el título B de la norma. Vamos a la tabla E341, raya 1, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales. En esta tabla podemos encontrar el peso de los ductos mecánicos y el peso del cielo raso. Para nuestro ejemplo, asumimos un cielo raso entramado metálico suspendido afinado en yeso, el cual pesa 0,50 kN por metro cuadrado, y unos ductos mecánicos 0,20 kN por metro cuadrado. Para los muros, para los pisos, bueno, la tabla que sigue de pisos, pues recomiendo, no conocemos las características del piso con el cual van a trabajar en el proyecto, usemos una carga por metro cuadrado de 1,5 kN. Aunque si nosotros conocemos las características del piso y podríamos estimar el valor en kilonewton por metro cuadrado del piso usado, también podríamos colocar ese valor calculado en nuestra tabla. Pero como les decía, les recomiendo, si no conocen las características del piso, usar 1,5, lo que nosotros vemos en nuestra tabla. Los ductos 0,2 y el cielo raso 0,5, porque estoy asumiendo que es un cielo raso y eso. También en el cielo raso podría hacer un análisis detallado del tipo de cielo raso que yo esté usando por metro cuadrado para estimar un valor de ese cielo raso. Vamos a la norma, podríamos usar este de 0,5, los ductos de 0,2, los acabados de piso de 1,50, los muros divisorios yo tengo 3 kN por metro cuadrado debido a que en los muros estamos usando un análisis para una vivienda de tipo residencial, donde la vivienda de tipo residencial, según nuestra norma, nos estipula en la tabla B3431 valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no estructurales cuando no se efectúe un análisis más detallado. Vean que aquí la norma es muy clara. Si yo no efectúo un análisis detallado del tipo de muro que estoy usando, el tipo de ladrillo o de bloque o el espesor de la pega, el espesor de pañete por metro cuadrado, si no realizo ese análisis, pues puedo usar uno de estos valores que me contempla la tabla. Como estamos en vivienda tipo residencial, yo estoy estimando un valor para fachadas y particiones de mampostería de 3 kN por metro cuadrado, que vemos en nuestra tabla. Y el espesor de la losa de entrepiso va a depender de un análisis que realicemos del tipo de losa. En este caso tiene 6 centímetros, se podría estimar que es una losa nervada para contemplar ese peso de esa losa. Ahora, en cuanto a la carga muerta para voladizos, hay que incluir un 15%
adicional cuando las vigas las tenemos en voladizos, como lo enuncia el A36.3. Entonces, la carga muerta la multiplicamos por un 15%, ¿sí? Le aumentamos, perdón, un 15% y estimamos este valor. Entonces, que ya empezó a hablar de incrementos para ciertos puntos. La comisión asesora ha encontrado que, digamos, en Cartagena, en estos sitios, se caen los voladizos muy fácilmente, los balcones, etcétera. Entonces, por eso se le recomienda al ingeniero, ¿sí?, es tener en cuenta aumentar las cargas, tanto en muerta y aquí, tanto en viva también, para las escaleras, por ejemplo, ese puente que están utilizando 300 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Para los balcones, 500, es donde trata de ser mayor la prevención de las cosas. Les comenté en algún momento, corredores, el puente Gastón, que un ingeniero no calcula para que un puente esté apilado de gente, lleno de gente. Y en este caso ocurrió, entonces se cayó el puente. La comisión asesora revaluó y dijo, vamos a tener en cuenta un poco más, o un factor de seguridad más alto o una concentración de personas más grande, ¿sí? Entonces, por eso van a ver unos elementos especiales que hay que tener en cuenta, una sobrecarga, por así decirlo. Hasta el momento tenemos un análisis de carga 0,664 para la carga muerta y tengo una carga para voladizos de 0,760. Para estimar el valor de carga viva debemos tener en cuenta el uso de la edificación. Miren, vea, repito nuevamente, estamos en un uso residencial. El uso residencial según las cargas de nuestra norma de cargas vivas en el D4. Las cargas vivas están estimadas según el uso. Estoy en vivienda residencial. La vivienda residencial tiene podríamos considerar tres sectores en una vivienda residencial: los balcones, los cuartos privados y sus corredores y las escaleras. Cuando hablamos de cuartos privados y sus corredores es todo lo que nosotros encontramos interno en nuestra vivienda, como comedores, salas de estar, cocina, baños. Todo eso es lo que se llama cuartos privados y sus corredores, lo que nos indicaría que ese peso es de 1,8 kilonewton por metro cuadrado. Si necesito cargar un balcón, es 5 kilonewton por metro cuadrado. Y ya para el diseño de la escalera se estima un peso de 3 kilonewton por metro cuadrado. Que vemos en nuestra tabla. Depende de qué, el uso de la edificación. Ahora, acá vemos algo que dice ancho aferente. Ese ancho aferente, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, si yo tengo una losa como esta, quiero estimar la carga que hay entre el eje A y el eje B, necesitaría encontrar qué tanta carga están transmitiendo cada uno de los nervios hacia esa viga. En este caso, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nervios que me están transmitiendo mi carga hacia esta viga principal. Ahora, ¿qué debo encontrar? Carga, como repito, que me transmite el nervio. Si yo analizo ese nervio se encuentra en la siguiente posición. Quiere decir eso, si miramos el nervio desde el punto de vista vertical, este sería el eje 1, como está acá, este sería el eje 2, y este sería el eje 3, y al final del nervio nosotros tenemos un voladizo, ¿cierto? Esta primera distancia nos mide 3,17, esta segunda mide 3,12 y el voladizo mide 1,15. Lo que necesitamos determinar, como les decía, es qué tanta carga este nervio le está transmitiendo a la viga. ¿Cómo? Encontrando los valores de reacciones que hay en cada uno de los apoyos. Yo determino esta reacción 1, la reacción 2 y la reacción 3
son las cargas que se están transmitiendo hacia la viga. Por ejemplo, esa reacción 1 estaría en esta posición, la reacción 2 estaría en esta posición, la reacción 3 en esta posición, ¿cierto? Entonces, con eso, pues, podría determinar los valores de carga que me llegan a la viga entre el eje A y el eje B. Representándolo de una mejor forma, yo lo que tendría en esa viga del eje A, digamos que aquí está el eje A y este es el eje B, ¿qué me está llegando a ese eje A y B? Me está llegando la reacción 1. Esto es lo que me está llegando, la reacción 1. ¿Cuántas reacciones 1 llegan a esa viga? Como habíamos dicho, tenemos 6 nervios. Quiere decir que en esta posición estaríamos hablando de que nos están llegando 6 reacciones 1. Tenemos 6 nervios, nos llegan 6 reacciones correspondientes a cada uno de los nervios. Ahora, si yo estimo este valor de reacción y lo distribuyo entre toda la longitud de la viga, estaría encontrando la carga por metro lineal para poder diseñar mi viga. O sea que esa carga puntual, prácticamente lo que yo debería hacer es distribuirla sobre toda la longitud. Viene la pregunta, ¿cuál es esa carga, cierto? Esta carga la podemos determinar, como habíamos dicho allá, con un ancho aferente. El ancho aferente es la porción de carga, o perdón, la responsabilidad de carga que tendría cada nervio. Si el nervio mide, miren la separación entre nervios libres 0,65 y el ancho del nervio son 10 centímetros, lo que nos indicaría que de eje a eje cada nervio tiene un ancho aferente de 0,75 metros. Ese ancho aferente era el que veíamos aquí en esta parte, ¿cierto?, de nuestra tabla. Es cuál es la responsabilidad de carga del nervio, su ancho aferente. Ahora, ese ancho aferente se está multiplicando por mire, se está encontrando una carga muerta, multiplicando el ancho aferente por la carga muerta y el paraboladizos, el ancho aferente por la carga muerta paraboladizos, para poder cargar el nervio. Si vemos el nervio, hacemos aquí un bosquejo de cuál sería ese ancho aferente. Tomemos este nervio, el tercer nervio, y tratemos de hacer un bosquejo de ese ancho aferente que cargaría ese nervio. Por ejemplo, si yo tomo esta mitad del nervio, esta otra mitad hacia el otro lado, y estaríamos viendo de que la responsabilidad de carga de mi nervio es toda esta área. O sea que ese nervio debe ser capaz de soportar y transmitir toda esta carga. ¿Hacia dónde? Hacia las vigas. Entonces, esa carga que nosotros vemos allí la debemos calcular tanto por carga viva como por carga muerta. Lo que vemos en nuestra tabla de que tenemos un ancho aferente multiplicado por las cargas y la convierten en carga por metro lineal. Ahora, si tomamos esa carga metro lineal, prácticamente lo que nos está pidiendo para encontrar esa carga es que determinemos estos valores de carga. Determinamos valores de carga entre entre losas, ¿sí?, y la carga que nosotros sabemos que estaría en el volante. Aquí voy a tener un tipo de carga muerta y un tipo de carga viva.
En el balcón, al igual, tendría un tipo de carga muerta y un tipo de carga viva. ¿Y cuánto pesan esas cargas? Fue lo que nosotros hicimos en el análisis de carga. Entonces, si nosotros vemos, para la carga muerta, voy a tener una carga por metro lineal de 0,498. Entonces, acá tendría 0,498 toneladas sobre metro para la zona interior de mi losa. Como esta parte es un voladizo, ¿cierto? Como voy a tener una zona que es un voladizo, esa zona debería cargarla, esa zona de voladizo que nosotros tenemos aquí, vean, debo cargarla con la carga muerta, como nos indica la norma, para poder realizar ese procedimiento, ¿cierto? Entonces estaríamos hablando de una carga muerta, como nos indica, de 0,498 para la carga muerta. 0,498 por metro para la parte interior. Y miren que como esto es un voladizo, repito, debo cargar con el aumento del 15%, o sea, 0,573. 0,570. Para la carga viva, recuerden, como es la parte interior donde está sala, baños y todo, pues esta parte interior de carga viva, miren acá, carga viva es de 0,135. Y para los balcones, miren ya, 0,375. Aquí 0,135 y para el balcón es 0,375 toneladas sobre metro. ¿Qué nos indica? Que miren, vean, que yo con este análisis que realicé podría determinar los valores de las reacciones que llegan a cada uno de los puntos de los apoyos y con esas reacciones pues transmitirlas como cargas hacia las vigas, que fue lo que explicamos acá. Tengo 6 nervios y esos 6 nervios me generan pues una reacción que la puedo convertir en una carga distribuida, ¿cierto? Yo voy a suponer, o no supongamos, modelemos esto en el programa SAP, por ejemplo. Si yo... Entonces, en esta primera parte, ¿sí? Determinó cuál es la carga en cada una de las vigas. Va a averiguar las reacciones debido a esas cargas. Va a hacer el resumen y va a aplicar un software de ingeniería que nos calcula esas reacciones. ¿Sí? O sea, que así como ustedes tienen AutoCAD, que es una ayuda tecnológica importante, o Revit y ese tipo de cosas, aquí los ingenieros tenemos unos software de cálculo que al introducir ciertos datos, simplemente distancia, simplemente cargas distribuidas, ya él nos calcula esas reacciones inmediatamente. ¿Cómo? Vamos a verlas por primera y única vez. La segunda parte de la clase está en averiguar esas reacciones, viendo toda la matemática, todo el desarrollo de una viga que tendremos. Entonces aquí van a ver cómo actúa el software, que entrega automáticamente estas 3 reacciones, y más adelante veremos cómo se calcula a dedo. Yo modelo esto en SAP, tendría lo siguiente. Vamos a crear un nuevo modelo, donde ese modelo trataremos de encontrar las reacciones correspondientes para nuestra Analicen todas las posibilidades que nos da un software de cálculo, que podemos calcular todo ese tipo de estructuras. Están diferenciadas porque cada una tiene unas consideraciones especiales, ¿sí? Para facilitar la introducción de los datos. Ya este análisis lo hemos realizado, este procedimiento, en videos anteriores. Entonces, tengo 3 espacios, edito los espacios. ¿Cuánto miden? Uno mide 317.
otro mide 3,12, el otro mide 1,15. Vean que es indispensable conocer si nuestro computador trabaja con puntos o con comas. Y le damos OK, ¿cierto? Damos la vista 3D, trabajamos en planta, en la parte derecha es un voladizo, o sea que quitamos la restricción, quitamos el voladizo, definimos los casos de cargas, patrones de carga, perdón. Vamos a definir esos patrones de carga. Tengo aquí una carga viva y una carga muerta. Entonces, muerta, multiplicador 0, recuerden, para que no nos tome el peso propio del elemento. Siga, viva, live, y adiciono, borro la que traía por defecto, recuerden. Defino los casos de carga, borro el que traía por defecto y únicamente dejo los dos casos de carga, patrones de carga que creé en el paso anterior. Ahora procedemos a cargar nuestro elemento. Miren que únicamente toqué los dos primeros porque aquí tengo un tipo de carga y acá tenemos otra. No toqué el voladizo. Asigno las cargas. Carga muerta 0,498 por carga muerta. ¿Ok? Voy a tocar el elemento y asigno la carga viva. Carga viva es 0,135. Ok. Para el voladizo asignamos carga de la misma forma. Carga muerta, voladizo, es 0,573. Para el voladizo vamos a asignar una carga viva, siguiente parte superior de 0,375. Están las cargas asignadas. Si yo toco cualquier elemento, pues podría identificar las cargas que tiene ese elemento. Tocando el elemento, dándole clic derecho, en la pestaña Load me indica que ese elemento tiene dos cargas, una muerta y una viva. Es recomendación, porque a veces se olvida cambiar el patrón de carga. ¿Listo? Corremos. Él nos va a pedir que guardemos el archivo. Le pueden dar cualquier tipo de valor al ejemplo que estamos realizando. Vamos. Nombre, ejemplo 2. Y el programa nos muestra la sección deformada. Recuerden que para mirar las reacciones nos vamos a esta pestaña en Yo. Ok. De acuerdo a la magnitud de la carga y a la forma en sí de la viñeta, este es el cálculo que hace el software de la deformada. Entonces aquí vamos a tener una flexión, flecha hacia abajo, por circunstancias tanto de esta carga como del voladizo. Se en cuenta que en la luz 2 prácticamente no hay flexión, sino todo lo contrario, contraflecha. ¿Sí? Esa es la tendencia que va a tener esa viñeta a deformarse de esta manera. Reacciones. Me va a pedir, él me pregunta qué tipo de reacción quiere, reacciones debido a carga muerta o reacciones debido a carga viva. Le doy reacciones debido a carga muerta, él me está mostrándome siguiente. Y puedo tomar esto, vamos a hacerlo un momento acá, tomemos el valor hacia la pizarra, segundo, ya miramos algo. Voy a buscar el otro valor, el de carga viva, este es el de carga muerta, recuerden. Vamos a buscar las reacciones por carga viva. Igual, vuelvo, join. Ahora por carga viva. OK. Y serían las reacciones debido a la carga. A la pizarra. Este procedimiento usted lo puede realizar en una hojita, de manera manual, rápidamente. ¿Listo? Entonces, recuerden que la idea era encontrar qué tanta carga me transmitían los nervios hacia la viga que estaba entre el eje A y el eje B. Habíamos hablado de unas reacciones. Esas reacciones ya las encontramos. Tenemos las reacciones debido
a la carga muerta, ¿sí? Y tengo las reacciones debido a la carga viva. Habíamos dicho que por ejemplo, este 0,63 que vemos en esta posición sería esta reacción R1, lo que está acá. Es R1, estas son las reacciones en el apoyo 2, las reacciones en el apoyo 3. Ahora, si me llega por carga 0,63 de la reacción 1 y son 6 nervios que me están llegando a esa viga, tendría lo siguiente, tendría una carga distribuida de la siguiente forma. Entonces, tendría una WD, una carga muerta para esta viga entre el eje A y B. ¿De cuánto? Son 6 reacciones multiplicadas por el valor de cada reacción, 0,63 toneladas, y esto lo vamos a dividir entre la longitud de esa viga para que me dé mi carga en metro lineal, 5.19 metros. Entonces tendría una carga muerta estimada para esa viga de 6 por 0,63 dividido entre 5.19 nos da una carga de 0,728 toneladas sobre metro. O sea que esta es la carga WD que tendría esta viga. 0,728 toneladas. Entonces, nos hace falta determinar la carga viva, ¿cierto? Vamos a hacer el mismo procedimiento. 6 nervios multiplicados por la reacción de la carga viva, en este caso 0,18, dividido entre la longitud de la viga. Tendríamos 6 por 0,18 entre 5,19 nos da una carga viva de 0,20 toneladas. Acá tendríamos nuestra carga viva de 0,28 toneladas sobre metros. Y con ello, pues determinamos las cargas que realmente transmiten todos los nervios. ¿Hacia dónde? Hacia la viga. Ya que las cargas que transmiten todos los nervios hacia esta viga. ¿Tenemos una pregunta hasta ahí? ¿Cómo de determinar la cantidad de nervios? Porque están ahí. O sea, Claro, pero si nosotros estuviéramos entendiendo cómo porque se recomienda más o menos entre 60 y 70 centímetros. dando la distancia mínima entre cada. Sí, es lo que tendría el casetón. En este caso, cuando tenemos placa fácil, ya tenemos de 90 centímetros, ¿sí? Pues va a depender del tipo de placa que va a utilizar. Pero normalmente cuando se trabaja todo en concreto, la distancia, desde cuenta que utilizamos 65 más 10 de vigueta, 75. ¿Sí? Entonces, más o menos es un promedio. Los cálculos dependen del tipo de, perdón, del tipo de concreto y el tipo de hierro. No nos hemos metido por eso. No nos hemos metido con eso. No. Hasta aquí, hasta ahora vamos diciendo que en la primera parte hicimos una evaluación de cargas. Dijimos que por este tipo de baldosín va un aporte, que por el tipo de nivelación de piso va otro aporte, que la estructura en sí, por el tamaño de las vigas, va otro aporte para completar la carga muerta. Y en la carga viva, tenemos en cuenta las recomendaciones que da el código para decir la carga viva en vivienda es 180, la carga viva institucional es del orden de los 200 a los 400 kilos, casi los 500, ¿sí? Entonces es seguir recomendaciones del código para determinar la magnitud de esas cargas. Con esas cargas, se empezó a hacer el análisis y se dijo, pues toca empezar por el principio y en secuencia. ¿Qué es lo primero que debemos calcular? ¿Cuánta carga está asumiendo cada vigueta? Y por eso él determinó que si las viguetas estaban separadas 75 centímetros, tomamos un área diferente de 75, porque es lo que está asumiendo cada una de las viguetas. Originalmente teníamos nuestra placa de este estilo. ¿Sí? Donde
estamos definiendo que lo que va a soportar la carga es la vigueta. Siendo esta la vigueta, ¿qué carga aparente tiene? Tomamos la distancia entre la mitad, tomamos la distancia entre la mitad, y todo lo que ocurra en este pedacito lo va a absorber esta vigueta. Todo lo que ocurra en este pedacito lo va a absorber esta vigueta. ¿De acuerdo? Como estamos en condiciones iguales, pues analizamos solo una. Y decimos, esa vigueta va del eje 1 al eje 2, al eje 3 y voladizo. ¿En qué ancho? En el ancho equivalente a la separación entre viguetas para determinar qué pedazo está trabajando esa vigueta en sí. ¿Quién trabaja? Esa vigueta de este pedazo. Más no le corresponde porque ya está la otra vigueta trabajando para ese otro pedazo. Y de acuerdo a las cargas que se calcularon, ¿sí? Carga muerta tanto, carga viva tanto, y con las consideraciones, voladizo tanto, escalera tanto, hacemos la consideración y por el suelo en el paso a paso encontró toda una serie de aportes por cada una de las viguetas. Para facilitar el cálculo, él asume, dice, si ya tengo una reacción a cada 75 centímetros, voy a considerarla distribuida y trabajo con carga distribuida. Él siempre, en el caso de las viguetas, hizo el cambio para tenerla distribuida. En el caso de las reacciones, hizo el cambio para tenerla distribuida. ¿Sí? Porque después de cuadrar todo esto, encontré que esa vigueta, obvio, tiene una parte del trabajo aquí, otra parte del trabajo aquí, otra parte del trabajo aquí. ¿Qué es? Aquí vimos cada vigueta. Ahora resulta que la viga está aquí. Esta es la viga 1. Esta es la viga 2. Y esta es la viga 3. Esta vigueta en especial, la azul, viene desde aquí hasta aquí. Y su área aferente es un pedacito acá. Esta zona. ¿Cuál está ahí en ese desarrollo? Luego me dice, por efecto de esa vigueta, aquí hay una reacción. Por efecto de esta vigueta, ¿cuál es la reacción? ¿De acuerdo a lo que vimos? De esta mitad, un pedazo va para acá, otro pedazo va para acá. De esta vigueta, un pedazo va para acá, otro pedazo va para acá. Y del voladizo, todo ese pedazo va para acá. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí una reacción, aquí tenemos otra reacción, y aquí tenemos una tercera reacción. ¿Ya? Vamos en la secuencia, montando esas reacciones. Con esta reacción 1 a cada 75 centímetros, ¿sí? Tenemos que calcular esta viga que dice que tiene 5.16, creo. ¿Sí? Entonces, es lo que hace es trasladar cada una de estas reacciones a cada 75 a un valor de W por metro lineal. No está haciendo nada más. Y de acuerdo a eso, ya tenemos el valor para calcular esta viga. Primero calculé esta viga, ahora voy a calcular esta viga. ¿Sí? Esa es una secuencia manual que, como lo vieron, en 2 segundos lo resolvió el software. Pues no se me confundan, simplemente tienen que aprender este desarrollo. Punto, 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 nada de matemáticas. Simplemente, ¿quién está trabajando? En las viguetas, al estar trabajando en la vigueta, está trabajando este ancho, porque ya el siguiente ancho lo está asumiendo la siguiente vigueta. Reacciones pasan a la viga, entonces la viga está asumiendo cierto trabajo con reacción 1. La viga 2 está asumiendo cierto trabajo con la reacción 2. Hago el cálculo para esa viga 1, que es diferente el cálculo de esta viga 2, pero procedimiento igual. Es diferente esta viga 3, pero procedimiento igual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te calculas entonces cuando es placa maciza? Ah, Solamente ya no tienes que lado.
Pues realmente se calcula de la misma manera, ¿sí? Averiguamos el D, ¿sí? Realmente es de la misma manera, ¿sí? Pero ¿cómo puede determinar uno si dónde va la carga ahí? Si es un pedazo de placa. Porque usted toma franjas de metro, ¿ya? Entonces, usted escoge la menor luz. Vamos a decir que tenemos una placa de 6 por 12, ¿sí? Determino dónde son los apoyos. Si el menor apoyo es este, o sea, voy a apoyar de lado a lado. Entonces tomo franjas de metro. ¿Ya? En esta franja de metro la tomo como una especie de viga. Ya hago el cálculo de esta viga que tiene 1 metro de ancho por 6 metros de largo, ¿sí? Y determino por ese metro lineal cuáles son las condiciones de carga. Por metro cuadrado. Estoy diciendo que hice la evaluación de cargas y me dio un W por metro cuadrado. Si yo la miro aquí en Cortex, tengo apoyo aquí, tengo apoyo aquí, tengo una carga que voy a considerar distribuida, ¿sí? De acuerdo al valor que nos dio allá, más o menos, W igual a unos 700 kilos por metro cuadrado. Hago el cálculo y determino cuáles son los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. Cuando hago ese cálculo, ya defino cómo son esos refuerzos. Normalmente en una placa maciza, que valga el paréntesis, es de las estructuras más eficientes. La placa maciza es mucho más eficiente que una placa de vigueta, ¿sí? Aquí, siguiendo una reacción, normalmente el refuerzo de una placa maciza es, tengo aquí un hierro por debajo que va de lado a lado, tengo otro hierro aquí por encima, que va hasta cierto punto absorbiendo el momento negativo, ¿sí? Por eso, en una viga, yo tengo L sobre 20, y en una placa maciza puedo tener L sobre 28. ¿Sí? O sea, me exige un espesor mínimo por este tipo de refuerzos de momento negativo. Conclusión, simplemente una placa maciza es más eficiente por el armazón que puede dar, su comportamiento estructural es bueno. ¿Ya respondí a su duda? ¿Y las vigas van embebidas entre la placa cuando es placa maciza o sobre Se considera que están embebidas. ¿Sí? Profe, este cálculo se emplea también cuando la estructura es en hierro como las IP. Sí, claro. Claro, porque ya yo voy a considerar de que estas viguetas de menor tamaño son una IP. Entonces, en este caso, para el metal, tengo el steel deck, etcétera. Y aquí tengo una viga que va de lado a lado para que nos quede más claro, miremos en el otro sentido. Una teja, un corte que va plano. Y aquí tengo una IP máximo 1,80. Voy a tener otra IP a otros 1,80. Voy a tener otra IP. Y esas IP van a descansar o a ser soldadas aquí en otras vigas más grandes. ¿Sí? Entonces, si yo dibujara, tengo estas IP pequeñas, a cada 1,80. Y allá, ellas se van a soldar en otra IP. Va a ir aquí otra IP. Que va a recibir
Desde acá se soldan en este punto. Aquí va a ir prácticamente otra IP como viga y se van a soldar estos. Esa es la distribución general en metálico, muy parecido, muy igual al concreto. ¿Ok? Luego con esta fórmula de distribución de cargas determinamos que los PSI del concreto o podemos determinar con nivel acero. Todo. Al yo llegar ya a tener, que les dije nuestro objetivo, por eso la importancia del siguiente video. Después de la evaluación de cargas, después de las reacciones, ¿sí? En esta viga, analizando solamente esta viga, que tiene apoyo aquí en columna, que tiene apoyo aquí en columna, que tiene una carga distribuida acá. Para esta viga, estamos definiendo un gráfico de esfuerzo cortante y un gráfico de momento flector. ¿Sí? Pues, de las viguetas encontramos la reacción de la viga. La trasladamos a carga por metro lineal. Tenemos este punto acá. Y ahora vamos a definir con eso sus reacciones. Entonces, tengo un diagrama de esfuerzo cortante. Para esta viga, viga solamente uno, estoy analizando la viga 1. Procedimiento exactamente igual para la 2 y para la 3. Y un diagrama de momento flector, que normalmente es así. Pues después de hacer todos los cálculos, llegamos a este punto. Fuerza cortante, momento flector. ¿Para qué nos sirven esos dos? Señor. Nos sirve para decir que aquí, donde está la columna, ¿sí? El esfuerzo cortante es grande, por lo tanto, debemos tener unos flejes mucho más concentrados en ese punto. Normalmente en construcción estamos trabajando 6 a 10. ¿Sí? Y colocamos 6 a 10. Y aquí, donde el esfuerzo cortante, ¿sí?, es menor, pues separamos los flejes más. ¿Ya? Esto es una conformación típica de una viga. Y es lo que nos está diciendo. Entonces, en el código nos dice, si el esfuerzo es constante, de acuerdo al constante del concreto, está, pues, lo tomamos aquí solamente este pedacito. Otras veces es, cuando es demasiado grande, tomamos 10 a 10, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aquí, en el momento flector, él nos da la cantidad de refuerzo horizontal. ¿Sí? Entonces vamos a decir que esta magnitud es 6, que esta magnitud es 6. Por decir cualquier tipo. Perdón, ¿qué significa 6 a 10? 6 es la magnitud de toneladas de metro de este momento. Okay. ¿Sí? Es la magnitud de 6 toneladas negativas, 6 toneladas positivas. ¿Ok? Y decimos que esta viga, aquí ya en este dibujito, va a llevar 6 varillas, 6 pi de media. Si la estoy igualando, entonces aquí hay 6 pi de media. Y para cambiar, vamos de 8. ¿Sí? De acuerdo a la magnitud, vamos a decir que este tiene 8 pi de media. ¿Qué es eso? La magnitud, de acuerdo al momento, que la voy a trasladar aquí al dibujo que tengo, la parte de arriba, hasta X longitud, prácticamente esta longitud,
esta varilla va a actuar hasta esta longitud, esta varilla va a actuar hasta esta longitud, y esta varilla va a actuar de este punto a este punto. Entonces aquí en el dibujo tengo esta varilla que viene hasta acá, la varilla que viene hasta acá, y son 6 pi de medio, 8 pi de medio, y aquí va a ir un hierro inferior que son 6 pi de medio. ¿Ya? A grosso modo, es un ejemplo de para qué sirve este diagrama y este diagrama. Para trasladar este aquí, entonces también, quien haya manejado plano, ven que aquí en el centro colocamos una línea y colocamos la cantidad de flejes. Y aquí los quedamos más separados. Entonces, este es el plano de una viga, sin distribución, pero este es el plano de una viga, donde estamos mostrando la cantidad de hierros que van de cada punto, y esa es la justificación de por qué esa cantidad de hierros. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Yo creo que con la evaluación de cargas ya quedamos completos. Y no nos ha rendido mucho. Entonces veamos rápidamente el video de este paso, de cómo fue la evaluación de cargas. Vamos a estos dos. Bien, entonces no voy a dejar el video continuo. Ya he explicado prácticamente en adelante aquí en este punto con la pregunta, sí, pero voy a quitarle el sonido. Allá lo tiene que estar, tiene que estar sin sonido. Y vamos a ir saltando del punto. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una viga que tiene X condiciones, ¿sí? Diferentes de la del nuestro anterior. Aquí tiene en este punto un momento, una carga en el borde del voladizo, un apoyo corrido, carga distribuida en este punto y carga triangular en el otro voladizo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a iniciar por lo mismo, hallar las reacciones en cada uno de los apoyos. Para poder hallar esas reacciones muy fácilmente es aplicar una fórmula que nos dice que en cualquier lado, al ser esta estructura estática, la suma de cargas en cualquier punto es cero, la suma de momentos en cualquier punto es cero. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener y ven dos factores. Uno, pues el llamar esta reacción en B RC, RB, y la reacción en C, RC, coger esta carga distribuida y aplicarla en la mitad de su desarrollo. Es decir, aquí hay 5 metros, cogemos esa carga, 5 metros por 10 da 50 toneladas y la vamos a aplicar a la mitad, o sea, a los 2,50. ¿Sí? Y aquí lo mismo, tenemos una carga que tiene 20 toneladas a cero en 6 metros, hallamos el área del triángulo, 6 por 2, 12 sobre 2, 60 toneladas,
está aplicada en el centroide, que equivale a decir 1/3 de esta longitud, que sería 2. Entonces ya definimos que ahora solamente vamos a tener una carga de 20 toneladas en el extremo, con un momento de 10 toneladas metro también en el extremo, una reacción RB, una carga concentrada a los 2,50 dB, una carga concentrada a 60 toneladas a 2 metros de C y la reacción en C. ¿Ok? Entonces ahora aquí ven las fórmulas que él está aplicando. Es decir, sumatoria de momentos en D. Está haciendo el cálculo acá para decir que esta sumatoria es 0 en este punto. Al aplicar la fórmula, él encuentra las dos reacciones. Después de todos esos cálculos, se encuentran las dos reacciones y se ve que aplicando todas las fórmulas, en B hay una reacción de 39 toneladas y en C hay una reacción de 91 toneladas. ¿Ok? Primer punto. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestro objetivo de este video es hallar momento flector y esfuerzo cortante. Entonces, ya con todos estos datos, empieza a hacer consideraciones y dice que va a analizar desde cualquier punto la sumatoria de cargas para determinar cómo se va a comportar ese cortante. O sea, aquí cuál va a ser la reacción. ¿Para qué? Simplemente para ver en qué sentido va aumentando el esfuerzo cortante o cuál es la forma del momento flector. Por eso hace estas divisiones, ¿sí?, para poder definir exactamente eso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un pedacito del cálculo que le empieza a hacer. Empieza a hacer las consideraciones y va a determinar lo que se llama este D, que es esfuerzo cortante, y este M, que es momento flector. Entonces lo va a determinar en este punto cuánto es. Va a determinar en este punto cuánto es, en este, en todos. ¿Sí? Ahí empieza a hacer los cálculos y determina cada Pero una. ¿cómo determinamos todo ese tipo de cosas? Porque pues yo veo que él hace, dibuja y no sabemos qué tipo de fórmula es, cómo se realiza. Si le interesa, puede hacer el seguimiento completo del video, ¿sí? Para Pues, yo ver el no desarrollo. a mí mi opinión y lo digo yo, pues veo que están muy chéveres los videos y todo, sí, pero realmente creo que nosotros no estamos dando claro realmente cómo es. Sabemos que no somos independientes de esta cuestión de arquitectura, pero yo creo que lo más lógico es que para nosotros poder entender todo lo que uno está explicando es por lo como mínimo que trajemos la fórmula de lo que está haciendo. Para nosotros saber dónde se determina la carga, cómo se determina, cuál es la fórmula que la determina, cómo realizar. Bueno, eso lo estamos dando. Todas las fórmulas se están dando. Sí, se están dando, pero realmente yo creo que aquí ninguno ha entendido cómo se saca una carga. Si la quieren hacer, es seguir el video. Si quieren cuadrar la manera de este tema no es seguir el video, porque para eso lo tenemos hacia acá. Porque pues para ver un video yo me puedo sentar todo el día en la casa y veo videos, con todo el respeto. Sí, sí. Pero aquí no, pero aquí créeme que aquí no estamos. No. Es que está bien, escucha, y escucha lo que te voy a decir, y está bien, pero pues es que buscarme viendo YouTube en la casa, me cuento YouTube y no pago 500 cargas. No, no se preocupe por eso. O sea, la experiencia nos ha mostrado, ¿sí?, que no hay que profundizar tanto en la matemática, ¿sí? En el caso especial tuyo, usted quiere ser ingeniero arquitecto. Listo, entonces no es ningún problema, ¿sí? Simplemente que les muestro un solo cálculo
cuyo procedimiento marca la forma como se debe hacer en un punto. Y para los demás es exactamente igual. Vuelvo y te repito, en este punto, etcétera, es exactamente el mismo cálculo. ¿Sí? Y yo escojo este tipo de videos porque es el que marca la pauta de cómo se deben hacer las cosas. En los cursos que he hecho, la primera persona que quiere saber al detalle, porque en el otro 95%, ¿sí? La gente se me duerme porque no le interesan las matemáticas. ¿Sí? No le interesan las matemáticas. Muy bien. Es que si algo nos dijeron, te digo, que nosotros como diseñadores, la idea es saber exactamente qué estamos diseñando. Claro. Cosa que el ingeniero no venga a cambiar con nosotros el diseño. Sí, entonces, es importante nosotros saber de qué magnitud va una viga, cosa que nos importa una columna, y nosotros necesitamos saber las formas. Y a nosotros no nos interesa no se lo Listo. La interacción, ok. De eso se trata la interacción de que hemos hablado en más de una oportunidad. Entonces, dejemos el cálculo completo y hacen las preguntas pertinentes. Sí, que tenía unas hojas de Excel en donde hacía eso automáticamente, ¿no? Como eso fue lo que entendí, ¿no? Hay unas hojas de Excel que hacen eso, ¿sí? Pero en este momento yo solo No hace el Excel cuando queremos saber el presente, pues no sé, ¿no? no, vamos a parar aquí, vamos a terminar la controversia. Silencio, silencio. Vamos a terminar la controversia. O sea, vamos a ver, como dicen por ahí, o sea, no nos importa quiénes se van a dormir, vamos a ver un cálculo. ¿Sí? No vamos a ver todo el cálculo de la viga, vamos a ver uno para que entiendan y vean cuál es el procedimiento. ¿Listos? Listo, escuchemos. Entonces, primero tenemos al tramo AB. El tramo AB, como verán, va desde 0, porque acá hemos elegido la distancia X, va a iniciar acá, entonces acá va a estar el punto 0. Entonces, de 0 hasta 4 va el tramo AB. Y no confundan con el corte, ¿sí? Porque el corte tiene una distancia X que no conocemos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a este corte de acá, lo vamos a sacar de la viga, ¿sí? Lo vamos a ver así, como lo tenemos acá, ¿sí? Y como les Entonces, ¿qué quiere hacer el ingeniero? Es básicamente hacer unos cortes en los puntos que nos va a decir cuál va a ser la tendencia de cada curva o de cada línea. ¿Sí? Yo no puedo saber esta forma de dónde salió si antes no hago un corte por acá para determinar cuál es la tendencia de esa curva. No puedo saber aquí, hasta no saber cuál es la tendencia de esta curva, y exactamente pasa lo mismo con esto. Tengo que hacer unos cortes en determinado punto para saber cuál es la tendencia que nos marca esa curva. Entonces, para eso, hacemos estos cortes, ¿sí? Calculamos en los cortes y analizamos con las reacciones para tener un panorama completo del asunto. Profe, una pregunta, pues, digamos, un poco de curso que estamos manejando, y las evaluaciones van a ir más dirigidas al concepto que son Entonces, matemáticas no les pregunto. les dije, en este caso el corte está acá y estamos eligiendo la parte izquierda, ¿verdad? Entonces, la forma de el cortante y el momento va a estar de esta forma, ¿no? Como le he puesto acá, ¿ven? Ustedes pueden verlo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer con esto, vamos a hacer nuestras condiciones de equilibrio, ¿sí? Empezamos haciendo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Recuerden que las que apuntan hacia arriba son positivas, ¿no? Pero acá la carga de 20 toneladas está hacia abajo, entonces va a tener signo negativo. Y el cortante, la fuerza cortante también está apuntando hacia abajo, entonces también es negativo. Despejamos el cortante y vamos a tener que es igual. Lo que está diciendo es,
que de aquí hacia afuera, la única carga que está actuando es este 20 toneladas. Como queremos hallar en el corte el B y el M, entonces es lo que vamos a calcular. Inicialmente, se va a calcular el cortante, se dice sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, solamente está actuando este 20 en este sentido y este B en este sentido, menos, igual a 0, para determinar que el cortante en el punto de corte equivale a menos 20. ¿Ok? Bien. A menos 20, ¿verdad? Ahora, también vamos a hacer sumatoria de momentos, ¿sí? Acá, como verán, dice sumatoria de momentos en X. Esto nos quiere decir que va a ser a la distancia X, o sea, justo donde se ubica el corte, ¿sí? Entonces, la sumatoria de momentos va a ser positiva en sentido antihorario, ¿verdad? Entonces, las 20 toneladas respecto al corte nos va a generar un momento antihorario, ¿verdad? Entonces este va a ser positivo. Y el momento va a ser 20 por X1. Bueno, no le coloco. Repito exactamente lo mismo que dijo el personaje. Ahora, yo el cortante, vamos a hallar el momento. Lo único que actúa del punto de corte hacia allá es este momento existente que al ir en sentido antihorario es negativo, menos 10. ¿Sí? Y el momento que se produce desde este punto hacia allá es la carga actuante de 20 toneladas por X1. 20 por X1. ¿Sí? En el mismo sentido, es negativo. Entonces, al hacer la fórmula nos da que el momento final es igual a menos 20 de X menos 10. ¿Bien? O sea que nos quedó esa curva en función de X. Sabemos que al haber una ecuación de primer grado, nos va a dar una línea recta que va inclinada, no sabemos en qué sentido, pero va inclinada. X1 acá para no confundirnos. Pero recuerden que estamos trabajando en el tramo AB donde está el corte 1 a una distancia X1, ¿verdad? Luego vamos a colocar al momento de 10 toneladas, que también va a ser positivo ya que está en sentido antihorario, ¿sí? Finalmente el momento flector de este tramo también es antihorario, entonces lo colocamos positivo. Todo esto igualamos a 0 y despejamos la variable del momento flector. Nos va a quedar menos 20x menos 10. ¿Sí? Bueno, estas ecuaciones son las que a nosotros nos van a servir para hacer nuestro diagrama. Bien amigos, bueno, por el tema del tiempo vamos a tener que dividir este video en dos partes. ¿Qué va a hacer en la segunda parte? Tomar desde este punto y hacer exactamente lo mismo, tener en cuenta la sumatoria de fuerzas en Y y tomar en cuenta la sumatoria de momentos en este punto 2. ¿Sí? Después hace exactamente lo mismo en este punto 3 con el mismo procedimiento que está contenido en el video 2 que está en la plataforma. Vamos a meternos directamente con el video 3. ¿Sí? ¿Quieres estudiar programación y trabajar a remoto para compañías de cualquier parte del mundo? Henry es para ti. Entra. Los valores positivos. Pues en este video 3 los valores positivos ya nos empieza a dar. Los valores positivos se van a ubicar por encima de esta línea horizontal que equivale a 0, ¿no? En este video 3 nos va a hacer un resumen. El tramo 1, que fue el que vimos, nos dio que el cortante era de menos 20 toneladas y que el momento estaba en función de menos 20x menos 10. En el video, en el tramo 2, encontró que el cortante arranca con 59 menos 10x. Una ecuación de primer grado nos significa que el cortante aquí va a ser una línea recta que está inclinada. Y el momento nos está diciendo que equivale a menos 5x menos 4 al cuadrado más 19x
menos 166. ¿Qué significa? Que este momento va a ser una parábola que va a tener una curva en un sentido o en el otro, dependiendo del desarrollo que tengamos en este punto. Y en el último tramo, está diciendo lo mismo. El cortante está 5x al cuadrado sobre 3. Al estar la ecuación cuadrática, significa que va a ser una curva, esa parte del cortante, y el momento 5x al cubo también nos va a decir que es prácticamente un lazo de interés, es una parábola. ¿Ok? Entonces, el resultado final. Y los valores negativos se van a ubicar por debajo, ¿sí? Ahora, para el diagrama de momento flector va a ser todo lo contrario, ¿no? Los momentos negativos o los valores de momento negativo se van a ubicar en la parte superior, ¿sí? Por encima de 0. Y los valores positivos se van a ubicar por debajo de 0, ¿sí? Bien, entonces, por acá, como verán, les tengo un resumen de todas las ecuaciones de fuerza cortante y de momento flector para cada tramo, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es reemplazar el valor de X en los extremos de cada tramo. Por ejemplo, para el tramo AB vamos a reemplazar el valor de 0 y el valor de 4 metros, ¿verdad? Que es la longitud en el cual se encuentra el tramo, ¿sí? Entonces, empezamos. Acá en la fuerza cortante no va a haber ninguna ecuación, ¿no? Ya que tenemos un valor constante. Por lo tanto, acá no vamos a reemplazar nada. Simplemente vamos a tener un cortante de menos 20, que va a ser constante, ¿verdad? Ahora, para el momento flector, sí vamos a reemplazar, ¿no? Porque acá tenemos la variable x. Entonces, empezamos, vamos a reemplazar primero el 0. Vamos a tener menos 20 por 0, va a ser 0, menos 10, vamos a obtener menos 10 toneladas por metro, ¿sí? Ahora, reemplazamos 4 metros, ¿sí? Al reemplazar nosotros, acá en lugar de x4 vamos a tener menos 90 toneladas por metro. Bueno, ustedes pueden en su casa reemplazar los valores, ¿sí? Para ir siguiendo el procedimiento. Bien, ahora, para el tramo BC, ¿sí? Recordemos que tomamos la distancia x de derecha a izquierda, ¿verdad? Acá la flechita nos está indicando, igual para el tramo AB, ¿sí? Bueno, entonces continuamos. Para la cortante vamos a reemplazar el valor de x, primero reemplazamos 4 metros, vamos a tener 59 menos 10 por 4, vamos a tener un cortante de 19 toneladas. Ahora reemplazamos 9 metros, vamos a tener 59 menos 10 por 9, un cortante de menos 31 toneladas. ¿Sí? Igual para el momento, reemplazamos en lugar de x, primero 4 metros y vamos a obtener un momento de menos 90 toneladas por metro. Seguido reemplazamos los 9 metros y vamos a tener un momento de 120 toneladas por metro, ¿sí? Igual vamos a hacer este mismo procedimiento en el tramo de CAD, pero recordemos que en el tramo CD la distancia la tomamos de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces por eso es que el tramo se encuentra entre el 0 y 6, ¿sí? Bien, entonces vamos a reemplazar el cortante. Primero reemplazamos 6 y vamos a tener un cortante de 60 toneladas. Ahora, reemplazando el 0, vamos a tener un cortante de 0 toneladas, ¿no? Y para el momento, reemplazando 6 en esta ecuación, vamos a tener menos 120 toneladas por metro. Y reemplazando el 0, vamos a tener 0 toneladas por metro. Bien, se darán cuenta que, por ejemplo, en el tramo AB a la distancia 4 metros y en el tramo BC a la distancia de 4 metros también, el momento tiene el mismo valor, ¿no? El momento nos da el mismo valor, que sería menos 90, y también el momento
Hey developer, no estás viendo este video por casualidad. Esta es tu oportunidad para conseguir un trabajo remoto con... Del tramo 2 nos da menos 90. Esto tiene que ser así, ya que justo en este punto el momento tiene que ser el mismo para el tramo AB, así como también para el tramo BC. Igual a 9 metros, el momento tiene que ser el mismo, ¿sí? Como verán, acá obtenemos un momento de menos 120 y también por acá obtenemos un momento de menos 120. Por lo tanto, nuestros cálculos están correctos, ¿no? Pero si no obtuviéramos el mismo valor, eso quiere decir que nuestras ecuaciones están incorrectas, ¿sí? Bien, entonces ahora para diagramar simplemente vamos a colocar estos valores en nuestro diagrama, ¿sí? Entonces empezamos con el diagrama de fuerza cortante. Vamos a tener una fuerza constante de menos 20 toneladas, ¿no? ¿Sí? Entonces se va a ir constante hasta que llegue a 4 metros. Ahora, acá va a subir a menos 19 toneladas, ¿verdad? Y cuando llegue al apoyo C, va a bajar a menos 31, ¿sí? ¿Y por qué ahora nos dio una recta de forma diagonal? Porque recordemos que esta ecuación es una función de primer grado, ¿verdad? Entonces, la gráfica que obtenemos de una función de primer grado es una línea recta de forma diagonal, ¿sí? Y ahora, por ejemplo, para el tramo CD tenemos para el cortante una ecuación de segundo grado, ¿no? Recordemos que para una función de segundo grado la gráfica que obtenemos es una parábola, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a tener en este tramo una parábola, ¿sí? Bien, eso tenemos que saberlo por matemática, ¿verdad? Ahora, para el diagrama de momento flector vamos a hacer el mismo procedimiento. Por acá vamos a iniciar en menos 10, ¿verdad? Y vamos a llegar hasta menos 90. Porque ya les expliqué que esta es una función de primer grado, ¿no? Entonces vamos a obtener una recta diagonal, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, en el segundo tramo tenemos una ecuación de segundo grado, o perdón, tenemos una función de segundo grado, por lo tanto vamos a tener una parábola, ¿verdad? Pero necesitamos un punto de referencia para poder diagramar nuestra parábola, ¿no? Entonces vamos a utilizar este punto de referencia, acá, porque sabemos que en este punto el cortante va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, en vez del cortante vamos a poner 0, y despejando el valor de x vamos a tener que la distancia a nuestro punto de referencia es 5.9, ¿verdad? Ahora, estos 5.9 metros lo reemplazamos acá en nuestra ecuación del momento flector, ¿sí? Y vamos a obtener un valor de 71.95 toneladas por metro. Y vamos a trazar nuestra parábola. Ahora, como ya tenemos este punto de referencia, sabemos que al apoyo C llega un momento de menos 120 toneladas por metro, ¿sí? Entonces continuamos con nuestro gráfico y vamos a llegar hasta este punto de 120 toneladas sobre metro. Ahora, en el tramo CD tenemos una ecuación de tercer grado, ¿verdad? ¿Sí? Y la gráfica ya no es una parábola. Bueno, vamos a recordar por acá cómo sería la gráfica para una función de tercer grado. Bien, por acá tenemos nuestro plano cartesiano. Entonces, la gráfica iría de la siguiente forma. Vendría a ser así, ¿no? Esta es la gráfica para una función de tercer grado. Entonces, para nosotros evitar problemas al momento de hacer nuestro diagrama de momento flector, porque no sabemos cómo es que va a ir nuestro diagrama en esta parte, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, simplemente como el tramo se encuentra entre 0 y 6, los valores que puede tomar x van a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? De esta manera vamos a saber cuáles son los puntos
por los cuales va a pasar nuestra gráfica. Bien, si ustedes reemplazan cada uno de los valores que puede tomar x entre 0 y 6, van a obtener que este lado de la gráfica también va a ser una parábola. Ok, entonces, básicamente este es el resultado después de estos dos cálculos. Llegamos aquí a la graficación y, como lo dijo el ingeniero, hay que tener en cuenta otro factor muy importante. El cortante sí puede variar bruscamente en el punto de apoyo, porque efectivamente así es que trabaja el cortante. En el punto de apoyo es donde cambia la situación de él. Punto de apoyo cambia. En cambio, el momento siempre va a ser continuo, ¿sí? Este momento no puede tener este tipo de cambios bruscos. Como ya habíamos explicado, ¿sí? En el caso del cortante, aquí me va a definir que la necesidad de flejes en este punto, como esto es constante, va a ser exactamente la misma, teniendo en cuenta el cortante del concreto, pues me va a decir muy probablemente que este sector lleva todos los flejes a cada 10 centímetros. En este otro sector, ¿sí? Me va a decir que hay una concentración, de pronto sí que necesitan 6 a 10, pero que hay una concentración mayor, necesitamos 8 a 10 centímetros, o sea, que aquí hay un cortante más concentrado que el que hay acá. ¿De acuerdo? Y aquí en la curva pasa algo parecido. Tenemos una concentración de carga de cortante muy cerca al apoyo, donde debe haber más refuerzo para este cortante. En el caso de los momentos, que dijimos que era el encargado de el refuerzo horizontal, pues aquí arrancamos con que debe haber unos hierros desde el apoyo importantes, 2, 3 hierros, ¿sí? Aquí en 90, en la parte de arriba de la viga, porque todo es negativo. Ese es un punto importante que deben tener en cuenta. Cuando yo hablo de momento negativo por encima de la raya, significa que todo este hierro está utilizándose en la parte de arriba únicamente. Es decir, que a nivel de cálculo, esta viga no necesita hierro en la parte de abajo. ¿Ok? ¿Sí? Ese es un punto interesante de este tipo de conformaciones. El código no nos permite que exista eso. O sea, yo no puedo dejar un fleje cojo sin hierro en la parte de abajo. Entonces, por reglamento, coloco unos hierros abajo que sabemos de por sí, de acuerdo al gráfico, que no van a trabajar, simplemente van a normar y me van a permitir hacer una viga, que si es el caso yo la puedo prefabricar en trasladar. ¿Sí? Pero que me dice, no necesitamos hierros abajo. Todos los hierros que va a tener esta viga van en la parte de arriba, una concentración mayor, donde es mayor aquí su valor, una concentración menor, donde tenemos en los extremos que se necesita menos hierro. ¿Listo? Esas son las conclusiones. Esa es la aplicación del diagrama de esfuerzo cortante de momento flector. Cuando utilizamos el software, él me dice simplemente en el apoyo B, vamos a tener 3 valores. Un menos 20 de cortante, un más 19 de cortante y un momento de 90. Con esos 3 valores en ese punto de coordenada es que él mismo hace el cálculo de esos hierros, ¿sí? Les he contado que hay software que es capaz ya de darnos todo ese tipo de detalle. Y repito nuevamente, me va diciendo que entre más me alejo de este punto, el momento va reduciendo, entonces muy probablemente me diga que mientras que aquí necesito 5 varillas, por ser 90, aquí al ser 10 solamente necesito 1. ¿Sí? Esa es la importancia básica de la búsqueda de este diagrama. Y ese es el desarrollo detallado de cómo es que se calcula ese diagrama de momento y ese diagrama de esfuerzo cortante en cada uno de los puntos. ¿Alguna pregunta? Bien. Lo que prácticamente el profe hizo al inicio fue darle una sumatoria y una resta, digamos, precisamente de los
precisamente los valores positivos que serían de los descendientes y el ascendente, que es el negativo, que precisamente es el corte, que parece el corte que se está haciendo. Para llegar precisamente, y lo que está calculando ahí es específicamente las distancias en las cuales se ve, digamos, propuesta donde se ve afectando la fuerza negativa, la ascendente. ¿Sí? Lo que hicimos fue, aprovechando la propiedad de que en cada punto que yo escoja, cualquiera que sea, la sumatoria de momentos es cero, la sumatoria de fuerzas es cero. ¿Sí? Sí, siempre tiene que ser cero. Claro, partimos de eso porque eso significa que la estructura no se está moviendo. ¿Sí? Pues si hubiera un resultado, significa que la estructura se estaba moviendo porque había una fuerza que quedaba actuando. Estamos partiendo del principio de que sumatoria de momentos es cero, sumatoria de fuerzas es cero, y al buscar en cada uno de los puntos ese comportamiento, ¿sí? Me va a determinar cómo es que varía, en este caso específico, exacto. Ese es el resumen. Por eso, cada viga, de acuerdo a sus condiciones, es diferente. Vimos que la que calculé aquí tenía una parte de momento negativo, que es la parte normal. Casi siempre en las vigas hay momento negativo. La última, digamos, se podría tomar una torsión, podría generar una de torsión, porque está en el cuerpo desde aquí acá, en las partes laterales, no sé cómo explicar, desde la distancia, de las distancias, están generando las fuerzas, no las está generando específicamente la mitad, como no tanto la torsión, sino que a medida que avanza, porque al ser aquí casi que curva logarítmica me está diciendo que aquí contra el apoyo el esfuerzo es muy grande, pero a medida que va avanzando hacia el borde del voladizo, la reducción de ese momento disminuye bastante, ni siquiera en forma lineal, disminuye en forma al cubo, el tercer grado. ¿Ya? Lo que me está diciendo básicamente es eso. Va variando. Si fuera lineal, iba variando más suavemente. Si fuera cuadrática, es en curva menos suave. ¿Sí? Y en esta, mucho más brusco. ¿Sí? Pero es una variación, no tanto de torsión, no se confunda con los términos, porque estamos trabajando aquí una situación lineal que es simplemente un voladizo. ¿Ya? Pues no hay torsión en ese punto. Voladizo en qué parte es como Mario fuerte. Ahí es donde se para. Yo recordaría una placa. Pues una placa lleva una viga, entonces por la parte de arriba puedo mandar una malla continua y por la parte de abajo una malla continua con unos repuestos, porque cuando con el peso que tenga ahí un poquito que se parta algo. El mismo está diciendo en este caso de los voladizos, la fuerza de tensión está ocurriendo en la superficie superior. ¿Sí? O sea, el refuerzo se necesita que sea en la superficie superior. ¿Claro? Porque va a ser el elemento que va a resistir. ¿Qué cosa es? Yo por ahí carga el poder de trastero respecto a la parte de arriba. Para cumplir. El refuerzo es para cumplir.
Pues ha habido muchas complicaciones, la conclusión en este momento va, que ya no vamos a hacer 3 exámenes, sino solamente 2. Uno a final de la semana entrante y uno siguiente, el último fin de semana, antes de acabar. ¿Listo? Y por lo tanto, esos 2 exámenes, cada uno vale el 30%. Pero no sería de lo que hemos hecho que no dejen si el día de hoy vamos a ver, no diríamos una hora de la práctica, no va a venir de la Pues es que el tema está en que hay muchas aplicaciones como la hora de la sí, pero el problema es con el siguiente profesor. Que de pronto no coincide con que ese día, si ustedes están en la casa, no están aquí. Entonces, por todo lado hay complicación y como máximo yo exigiría que fuera en la hora de clase. Si no se ponen de acuerdo, y yo estoy proponiendo 2 exámenes, ¿sí? Fin de semana por la mañana o fin de semana por la tarde. ¿Sí? No porque lo socializa. ¿Sí? O sea, una cosa es que usted responda por lo suyo, ¿sí? Otra cosa es que alguien diga, oiga, respondí el examen y me saqué 5 sobre 100, entonces la embarré en esto y en esto y en esto y en esto, póngale cuidado. Por lo menos en esa parte sí quiero ser muy estricto y a una hora, el que quieras, son 2 temas. ¿Sí? Por la mañana coloco el examen con unas preguntas, por la tarde coloco otro examen con otras preguntas. ¿Sí? Exacto. El que no puedan una, no puedan otra. El que no puedan las 2. ¿Sí? La complicación. Vale.